por favor. ¡Vamos! Predica la palabra. ¡Vámonos! Amén. Buenos días, familia, ¿cómo están? Me llamo Nicolás y no soy latino. Pero fue por Dios que pasé 5 años viviendo en México. Nací en Arkansas y a los 2 años moví a México y viví ahí por 5 años. Y al mismo tiempo que aprendí inglés, también aprendí mi español. Y también en la escuela, por el primer parte del día, hablemos en inglés y en el segundo en español. Ahora, pero cuando salí de México, tenía 6 años y mi español no es lo mejor, no es perfecto, pero yo sé que en el ministerio latino aquí que necesitamos ayuda. Y le dije a Fernando, a mí no me importa, no soy perfecto en mi español, pero quiero ayudar el ministerio. Puedo hablar un poquito de español y si necesitan a alguien a servir y ayudar y si lo tienes, lo voy a usar. ¿Me entienden? Entonces, es increíble pasar tiempo con ustedes. Esta parte del ministerio es muy importante a mí. Mi novia es mexicana. No está aquí porque siente enferma, pero su mamá está aquí. Isabel, si las conoces. Isabel y su familia es de Palm Springs, California, pero por 1 año o 2 pasó, ella es un discípulo y pasó mucho tiempo aquí en San Francisco, si las conoces, pero es bueno que estás aquí con nosotros, Isabel. Gracias. La gente por todo el mundo hay 450 millones de personas que hablan español. Por todo el mundo. Y en California, 40% son latinos. De toda la gente en California. Y aquí en the Bay Area, hay casi 2 millones de personas que hablan español. Y pienso que este grupo necesita crecer muchísimo porque hay mucha gente que habla español. Es la lengua de Dios, amén. Y entonces necesitamos usarlo y predicar y evangelizar a todos los lugares aquí. Y hoy tengo una lección en mi corazón y quiero hablar de Marcos 1, si pueden leer conmigo en Marcos 1, capítulo 1. Vamos, Nick. Después de empezar, en Juan 10:10 dice que Jesús ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Y quién quiere vivir una vida abundante? Yo. Y creo que si queremos vivir como eso, necesitamos vivir como Jesús vivió. ¿Sí? Y hoy vamos a estudiar un día en la vida de Jesús. Y lo vamos a ver en Marcos capítulo 1. Y eso es the title of my lesson, el título de mi lección. Un día en la vida de Jesús. Amén. Y vamos a empezar en verso 14, donde dice, después de encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca.
arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Y mi primer punto es predica la palabra. Vemos que en un día, en la vida de Jesús, empezó con predicando la palabra. Y mientras que estaba caminando por el mar de Galilea, él tenía visión. Por todas personas que les vio, pensó que ellos podían cambiar el mundo. Y mientras que caminaba por el mar, vio que estas personas van a cambiar a todo el mundo. Y fueron a ser los apóstoles. Sí, pero fueron pescadores. Nada más que eso. Pero Jesús tenía visión. Por donde fue, quería cambiar el mundo. Y eso fue el sueño de Dios. Y es lo que necesita ser el sueño de nosotros también. Porque ¿quiénes somos discípulos de Jesús? Y si queremos vivir como Él, necesitamos tener, necesitamos ser lo mismo como Él. Sí. Y entonces cuando estamos en la escuela, cuando estamos en nuestro trabajo, en una tienda, necesitamos mirar a otras personas, pero pensar que esta persona puede cambiar el mundo. Y que toda gente en California puedan hacer eso. Pero también empieza con nosotros, que necesitamos pensar que yo puedo cambiar el mundo, que yo lo puedo hacer. Y por todas partes que fue, ellos sabieron que fue importante a Jesús, porque predicó que viene el reino de Dios y que toda la gente necesitaba arrepentir y buscar a Dios. Amén. Amén. Y entonces quiero compartir un ejemplo. Cuando estaba estudiando a ser un ingeniero en mi universidad en USC y me bautizó el 17 de diciembre en 2017 y iba a terminar mi escuela ahí y estaba estudiando a ser un ingeniero, pero tomé un clase de poesía. Amén. Es porque necesitaba tomar la clase, amén, pero en el clase estudiamos suicidio y fue muy triste y hablemos del muerto y toda la clase se sintió muy triste y fue muy intenso porque es muy, ¿cómo se dice? Muchas personas se mueren, cometen suicidio por muchas partes. Y fue un discípulo y iba en mi corazón que quería decir algo, pero no sabía qué. Quería ayudarles como, hay algo más porque de esto, que no necesitan morir y que toda gente necesita saber que Dios les ama muchísimo y que pueden hacer más con la palabra y con Dios. Entonces pasé al fin de clase y enfrente de 150 personas me levanté y grité a todos la escritura, Salmo 139, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Y les dije que no necesitan ser tristes. Dios te ama muchísimo. Y si quieren, estudian la Biblia conmigo, por favor. Y muchas personas se fueron, pero al fin de clase sabían lo que fue importante a mí.
A todos. Y les pido, ¿qué es importante a ti? Y la gente donde vives, todos saben que es importante a ti. Sí, donde es como, donde todos saben. Es importante que vivimos lo que creemos en nuestro corazón. Amén. Y entonces todo el mundo sabía lo que fue importante a Jesús porque predicó la palabra. Y no importa dónde estamos, necesitamos predicar la palabra. Necesitamos compartir nuestra fe con todos nuestros amigos porque quieren vivir una vida en abundancia como Jesús, entonces necesitamos hacer lo mismo como Él. Amén. Amén. Vamos a continuar. Mi primer punto fue predica la palabra. Mi segundo es visión para tu familia. En verso 19 dice, un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Amén. Punto número 2, visión para tu familia. Miramos que al mismo tiempo fue Simón y Andrés, fueron juntos, fueron hermanos, pero fueron discípulos. Y luego Jacobo y Juan estaban juntos, fueron hermanos y se fueron discípulos. Entonces necesitamos mirar que en la Biblia familia es muy importante y casi en muchos lugares de la Biblia las familias de discípulos fueron discípulos. Y te quiero preguntar, ¿quién en tu familia se va a bautizar este año? ¿Quién lo va a hacer? ¿Va a ser un hijo, un hermano, una hermana, tu tío, tu tía, tu abuela, tu abuelo? ¿Quién lo va a hacer? Porque en la Biblia pasó muchas veces donde familias se fueron a ser discípulos. Y necesitamos tener esa visión para nuestras familias. ¿Amén? Entonces, ¿cuál lo va a hacer? ¿Quién se va a bautizar este año en tu familia? Pienso en el ejemplo de mi esposa, donde al primero alguien en su familia, un amigo se fue discípulo y luego ellos compartieron su fe con el esposo de la hermana de mi novia y ellos se fueron discípulos y luego ellos compartieron con mi esposa y ella se fue discípula. Y luego ella compartió su fe con su mamá y aquí está con nosotros. No está aquí, pero no sé dónde fue, pero está aquí con nosotros. Es posible donde la hermana compartió con su hermana y luego su mamá y es posible que en mi familia, no tengo familia que son discípulos. Pero tengo fe que este año mi hermana va a ser discípula. No tenemos una iglesia en Arkansas, pero mis hermanas viven en Nueva York. Y ojalá que van a ser discípulas este año. Amén. Necesitamos tener visión para sus familias. Amén. Mi tercer punto, con autoridad. Con autoridad. Vamos a Marcos 1 en verso 21. ¿Están conmigo? ¿Entienden mi español? Amén. Ok. En el verso 21 vemos, entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió.
Jesús, sal de ese hombre. Siempre quería decir, cállate en la iglesia, pero Jesús lo dijo también, amén. En el 26, entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Amén. Aquí vemos que cuando Jesús predicó, lo hizo con autoridad. Y eso es mi tercer punto, con autoridad. Y imagina cómo ves a Jesús y está caminando por el mar de Galilea. Y dice a los pescadores, síganme. Y ellos le sigan. Pienso que si fue como, algo fue como eso hoy, la próxima vez que vas a un Starbucks, pregúntale a tu barista, síganme, y te vas. Pero se fueron con él también. Y eso fue la autoridad de lo que predicó Jesús. No tenía miedo de hablar de lo que fue importante a él. Cuando pasó tiempo en la sinagoga, habló con autoridad. Y cuando tenemos confianza en nuestra fe, otras personas van a mirarlo y van a saber que tu fe es real, it's real, it's genuine. Porque muchas personas se van a la iglesia, pero no saben la Biblia. Y no tienen buena fe y tienen miedo, pero ustedes son discípulos, ustedes tienen la Biblia y necesitan predicar con autoridad a toda la gente. Quiero que todos, cuando vas a la tienda o estás en tu trabajo, en la escuela, necesitamos hablar a otros y con autoridad, diles que necesitan cambiar su vida. Cuando yo estudié la Biblia, no quería cambiar mi vida porque estaba tomando alcohol, tomando las drogas, haciendo cosas malas y no paré de hacerlos. Pero los hermanos en la iglesia me dijeron, Nicolás, que paras de esto, arrepiente de estas cosas. Y no me gustó el primero, pero lo necesitaba. Y a veces somos stubborn y necesitamos un discípulo a dirnos que necesitamos cambiar. Amén. Y eso es como vivió Jesús. Pasó tiempo predicando, pasó tiempo con familia y predicando donde fue. Y mi 14 punto es tu tiempo con Dios. Miramos en verso 32. Verso 32. En capítulo 1, 32 dice, al atardecer, cuando ya se ponió el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Aquí vemos que Jesús pasó mucho de su día al tarde en la día. Sí, lo ves en verso 32, que en la tarde continuaba a predicar y ayudar donde ayudó los enfermos. Cuando llegamos a casa al fin del día, no es tiempo para dormir o hacer nada y no pasar tiempo con tus hijos o tus
¿cómo se dice? Roommates, la gente donde, con tus amigos donde vives, necesitamos servir cuando lleguemos a casa. Amén. Es como vivió Jesús y vivió una vida increíble y eso es lo que hizo Él y pasó mucho tiempo, pero ¿cómo tenía la energía a hacer eso? Miramos en 35, cuando empieza la nueva día. En 35 dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Amén. Y aquí vemos, si no tengo la energía para predicar y servir por todo el día, empieza en nuestras oraciones. Cada día despertando muy temprano cuando está oscuro, amén. Y pasó tiempo orando a Dios. Pero ¿cómo fue orando? Vamos a Hebreos capítulo 5. ¿Cómo fue orando Jesús? En Hebreos 5, verso 7. Let's go, Nick. Hebreos 5, verso 7 dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aquí vemos que Jesús, cuando oró, fue con fuerte clamor y con lágrimas. Pidió a Jesús que le ayudó, que le da la fuerza para tener la fuerza para hacer todo en el día. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Son poderosos? Porque las oraciones de Jesús fueron poderosos. Amén. Y somos discípulos que necesitamos tener el sueño de Dios a cambiar el mundo, a cambiar el ministerio latino. Pero yo no lo puedo hacer solo. Necesito tu ayuda. Pero vamos a necesitar oraciones poderosas cada mañana. Si nada está pasando en nuestra vida es porque nada está pasando en nuestras oraciones. Necesitamos mover nuestros corazones cada día. Necesitamos mover el corazón de Dios en nuestras oraciones. Y por favor, te pido que necesitamos el ayuda de todos para crecer este grupo. Necesitamos tener el sueño de Dios que hay mucha gente en California que necesita la palabra de Dios. Casi 40% son latinos en California y 2 millones de personas hablan español. Pero aquí hay como 30 personas. Necesitamos más, creo más, casi 40. Pero hay mucha gente y este grupo necesita crecer. Y aquí, ¿quién habla español? Si lo tienes, lo necesitas usar, amén. Y sin vergüenza, sin miedo, pero con confianza. Al fin del día necesitamos vivir como Jesús, un día donde predicamos la palabra, un día donde tenemos visión para nuestra familia, un día donde vivimos con autoridad y donde pasemos tiempos increíbles con nuestro Dios. Muchas gracias por el tiempo que hemos tenido hoy. Si quieren ayudar con este ministerio, fue muy fácil. Le dije a Fernando que habla un poquito de español. Y si, yo sé que soy un gringo, pero si
necesitan a alguien, lo puedo hacer. Y entonces, yo sé que hay muchos y muchas profetas y profetos en este grupo. Y es tiempo para levantarse. Entonces, quiero que todos enséñame sus Biblias. Porque es tiempo a levantarse y ser una profeta. Enséñame tus Biblias y diga, Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Gracias. Amén. Amén.